Hay un árbol que puede crecer hasta 15 pies en apenas un año. Si prensas sus semillas, obtienes un aceite capaz de mover motores diésel sin modificar una sola pieza. Si echas esas mismas semillas en agua contaminada, pueden ayudar a eliminar hasta 99% de las bacterias en solo 30 minutos. Si comes sus hojas, recibes una concentración extraordinaria de nutrientes, hasta 7 veces más vitamina C, que las naranjas, 4 veces más calcio que la leche y 2 veces más proteína que el yogur. Un solo árbol combustible, alimento y medicina. Durante 4.000 años sostuvo civilizaciones enteras en regiones donde otros recursos fallaban. Luego, en 1870, John D. Rockefeller levantó Standard Oil y comprendió algo que definiría el siglo siguiente: ningún imperio puede monopolizar un árbol que cualquiera puede plantar. Para 1920, casi todas las alternativas al petróleo habían sido borradas de la infraestructura moderna de Estados Unidos. Este árbol es la moringa, el árbol milagroso que ofrecía una respuesta simultánea a 3 crisis globales mucho antes de que el negocio del petróleo convirtiera la escasez en un sistema rentable. Y esto es precisamente lo que el imperio de Rockefeller nunca quiso que el mundo recordara: la moringa. Sigue creciendo de forma silvestre en 46 países. Produce energía sin perforaciones. Alimenta comunidades sin fertilizantes industriales. Y ayuda a limpiar agua sin tuberías, plantas de tratamiento ni redes costosas. Sin embargo, las mismas instituciones construidas sobre la lógica de Rockefeller siguen asegurándose de que su nombre permanezca fuera de la conversación. Bienvenidos a Forgotten Roots. Córranse ahora los archivos hacia el norte de la India, alrededor de 2000 a.C. En una tierra seca donde muchos cultivos fracasan y el agua se vuelve incierta, crece un árbol al que la gente llama Shigru, el árbol milagroso. De él aprovechan todo. Sus hojas se cocinan como espinacas, sus vainas tiernas se comen como judías, y sus semillas se prensan para obtener aceite para lámparas. Pero lo que realmente lo convierte en una herramienta de supervivencia aparece durante la sequía, cuando los pozos bajan, cuando el agua se vuelve marrón y peligrosa. Las familias machacan las semillas y las dejan caer dentro de vasijas de barro. 30 minutos después, el agua se aclara. El sedimento cae al fondo. Las impurezas se agrupan. Las bacterias disminuyen. No conocen la proteína catiónica que hace posible la coagulación natural, ni hablan de floculación o tratamiento biológico. Solo saben que funciona, y ese conocimiento pasará de generación en generación, mucho antes de que la ciencia moderna intente explicarlo. Para 600 a.C., médicos ayurvédicos ya describen la moringa como una planta útil para tratar 300 dolencias. Más tarde los romanos la importan desde Egipto y la India, pagando precios elevados por un aceite estable, resistente a la oxidación y apreciado porque tarda mucho en ponerse rancio. Después, comerciantes árabes la llevan por rutas que conectan Asia, Oriente Medio y África. Finalmente, el árbol se extiende por el Sahel africano, una franja donde el calor castiga, la lluvia falla, y pocas especies resisten durante mucho tiempo. Allí donde casi nada prospera bajo la sequía, la moringa sigue creciendo. Pero 2 descubrimientos en el siglo 1800 cambian todo. El primero llega cuando botánicos y químicos del periodo colonial británico empiezan a documentar con más detalle lo que las comunidades locales ya sabían desde hacía siglos: en la moringa casi ninguna parte se desperdicia. Las raíces tienen un sabor picante parecido al rábano picante. Las flores se usan frescas en ensaladas y preparaciones medicinales. Las vainas jóvenes entran en curries y guisos. Las semillas maduras producen aceite. Incluso la torta residual que queda después del prensado puede utilizarse como alimento para el ganado. En 1892, nuevos análisis químicos sobre las hojas convierten esa sabiduría tradicional en cifras difíciles de ignorar: hasta 7 veces más vitamina C que las naranjas, 4 veces más calcio que la leche, 4 veces más vitamina A que las zanahorias, 3 veces más potasio que los plátanos y 2 veces más proteína que el yogur. Ya no parece solo un vegetal resistente.
Parece un multivitamínico creciendo en la rama de un árbol. El segundo descubrimiento es el aceite. Las semillas de moringa contienen entre 38% y 40% de aceite por peso, con cerca de 70% de ácido oleico, una composición comparable a la del aceite de oliva. Prensado en frío, sin refinación compleja, arde limpio, produce poco humo, mantiene buena estabilidad y puede almacenarse durante periodos largos. Y aquí aparece el detalle que cambia el significado de todo lo anterior. Ese aceite también puede mover motores. En 1900, en la Exposición Universal de París, Rudolf Diesel presenta su nuevo motor ante el mundo. No utiliza petróleo en la demostración. Utiliza aceite de cacahuete. Y no lo hace como una rareza exótica, sino como una señal de futuro. En sus notas deja escrita una idea que con el paso del tiempo sonará casi como una advertencia a los aceites vegetales, aunque parezcan insignificantes. En ese momento podrían llegar a ser tan importantes como el petróleo. Investigadores prueban otros aceites. Funciona el de algodón. Funciona el de girasol. Funciona la moringa. Durante un breve instante, la historia parece abierta. Luego, en 1908, Henry Ford lanza el Model T. El vehículo está diseñado con una lógica flexible. Puede funcionar con gasolina o con etanol, producido a partir de maíz cáñamo, o prácticamente cualquier materia vegetal fermentable. Ford imagina granjas produciendo su propio combustible, comunidades moviendo sus máquinas con cosechas en lugar de con pozos. De repente dos futuros se dibujan al mismo tiempo: petróleo, o plantas control centralizado o abundancia distribuida. Un hombre decidirá por todos. John D. Rockefeller no inventó el petróleo, pero entendió algo mucho más poderoso que la materia prima: el control del sistema. En 1870 funda Standard Oil, y en menos de 20 años controla cerca de 90% de la refinación de petróleo en Estados Unidos. No lo logra solo vendiendo combustible, sino dominando cada etapa del proceso. Compra competidores. Negocia tarifas secretas con ferrocarriles. Reduce precios hasta asfixiar a rivales más pequeños y luego los absorbe. Construye una red donde extracción, transporte, refinación y distribución quedan conectados bajo una sola lógica. El petróleo no solo fluye, se organiza. Y en ese sistema, cualquier alternativa que no pueda ser centralizada pierde valor estratégico. Un árbol, por ejemplo, que puede crecer en miles de lugares sin necesidad de infraestructura industrial, no puede ser controlado del mismo modo que un pozo. Para 1880, Standard Oil no es solo una empresa. Es una estructura que dicta precios, define mercados y condiciona decisiones políticas. Cuando el queroseno reemplaza al aceite vegetal para iluminación, no es solo por eficiencia, sino porque existe una red que garantiza su disponibilidad constante. Cuando los motores comienzan a depender del petróleo, no es solo una elección técnica, sino una consecuencia de lo que ya está disponible a escala. En 1911, el gobierno de Estados Unidos ordena la disolución de Standard Oil por prácticas monopólicas. En papel, la compañía se divide en 34 entidades más pequeñas, pero en la práctica muchas de esas nuevas empresas siguen vinculadas por intereses comunes. Rockefeller conserva acciones en varias de ellas. La estructura cambia de forma, pero no desaparece. Se adapta. Luego aparece la siguiente capa de influencia. En 1913 se establece la Rockefeller Foundation. Su misión oficial es promover la salud pública, la educación y el desarrollo científico. Y lo hace financiando universidades, centros de investigación y programas agrícolas en múltiples países. Pero ese financiamiento también orienta prioridades. Define qué problemas se estudian y cuáles se ignoran. Durante las décadas siguientes, investigaciones sobre combustibles alternativos, sistemas agrícolas tradicionales y soluciones descentralizadas reciben cada vez menos atención institucional. En cambio, se impulsa un modelo que depende de fertilizantes químicos, maquinaria pesada y energía fósil. No es una conspiración visible, es una dirección gradual. Lo que no se financia desaparece lentamente del mapa del conocimiento. En ese nuevo sistema, el combustible ya no crece en árboles. Se extrae del subsuelo.
La agricultura ya no se basa en diversidad local. Se reorganiza en monocultivos diseñados para maximizar rendimiento bajo insumos industriales. Y soluciones como la moringa, que no requieren refinerías, ni cadenas logísticas complejas, ni inversiones masivas, simplemente dejan de ser relevantes para el modelo dominante. No porque no funcionen, sino porque no encajan. En 1943, este cambio de dirección se formaliza a gran escala. La Rockefeller Foundation lanza el Mexican Agricultural Program con un objetivo claro: aumentar la producción de alimentos mediante ciencia moderna. En el corto plazo, los resultados parecen impresionantes. Nuevas variedades de trigo desarrolladas con técnicas de mejoramiento genético producen rendimientos mucho más altos. Pero estos cultivos no funcionan solos. Requieren fertilizantes sintéticos, pesticidas químicos y sistemas de riego que dependen de bombas impulsadas por combustible fósil. Lo que se presenta como una solución científica es en realidad un sistema completo que vincula la producción de alimentos con el consumo de petróleo. Ese modelo no se queda en México. Durante las décadas siguientes, se exporta a India, Pakistán, Filipinas y múltiples regiones de África. Este proceso se conocerá más tarde como la Green Revolution. Los gobiernos adoptan semillas de alto rendimiento, invierten en maquinaria agrícola y amplían el uso de insumos industriales. La producción de granos aumenta de forma significativa en muchos casos. Pero al mismo tiempo, algo más desaparece en silencio. Sistemas agrícolas tradicionales, que durante siglos habían integrado diversidad de cultivos, incluyendo árboles como la moringa, comienzan a desmantelarse. Campos variados se convierten en extensiones de monocultivo. La resiliencia local se reemplaza por dependencia externa. En ese nuevo paisaje agrícola, cada etapa tiene un costo energético. El fertilizante se produce a partir de gas natural mediante el proceso Haber-Bosch. Los pesticidas derivan de la industria petroquímica. La maquinaria requiere diésel. El riego depende de bombas que consumen combustible o electricidad generada a partir de fuentes fósiles. La comida, en lugar de crecer dentro de un ciclo cerrado de recursos locales, pasa a depender de una cadena industrial que comienza en el subsuelo y termina en el campo. Y cuanto más se expande este sistema, más difícil resulta regresar a métodos que no requieren ese nivel de infraestructura. Para comunidades que antes cultivaban moringa como parte de sistemas integrados, donde un solo árbol podía aportar hojas nutritivas, aceite y capacidad de purificación de agua, el cambio no es solo técnico, es estructural. El conocimiento que no encaja en el nuevo modelo deja de transmitirse. Las prácticas que no generan demanda industrial pierden relevancia económica. Y poco a poco, soluciones que alguna vez fueron esenciales para la autosuficiencia desaparecen de la práctica cotidiana, no porque hayan dejado de funcionar, sino porque ya no forman parte del sistema dominante. Décadas más tarde, la historia comienza a reaparecer no como tradición, sino como datos. En 1992, un estudio realizado por investigadores en Malawi confirma que las semillas de moringa pueden reducir significativamente la turbidez del agua y eliminar una gran proporción de bacterias. El mecanismo ya no es solo observado, sino identificado. Proteínas catiónicas en las semillas actúan como agentes coagulantes naturales, atrayendo partículas suspendidas y microorganismos formando agregados que se sedimentan en el fondo. En condiciones controladas, este proceso puede reducir hasta 90 a 99% de bacterias en menos de una hora. En 2007, nuevos estudios amplían la evidencia mostrando que la moringa no solo mejora la claridad del agua, sino que también reduce contaminantes microbiológicos sin necesidad de productos químicos sintéticos. En 2011, análisis nutricionales más detallados confirman lo que ya se intuía. Las hojas contienen altos niveles de hierro-calcio, vitamina A, vitamina C y aminoácidos esenciales, posicionándolas como una fuente densa de nutrientes, en regiones donde la malnutrición sigue siendo un problema crítico. Pero lo que vuelve realmente notable a la moringa no es solo cada propiedad individual, sino la combinación de todas ellas en un solo organismo. Un árbol maduro puede producir cientos de vainas al año. Cada vaina contiene múltiples semillas, y cada semilla puede generar aceite o servir como agente de purificación.
En términos energéticos, el aceite de moringa presenta un perfil comparable a otros biocombustibles, con un contenido energético cercano a 37 megajulios por kilogramo, similar al biodiesel convencional. Esto significa que cultivado a escala adecuada, podría contribuir a sistemas energéticos locales sin necesidad de refinerías complejas. Al mismo tiempo, las hojas pueden cosecharse varias veces al año, proporcionando alimento continuo, sin requerir fertilizantes industriales intensivos. Y mientras el árbol crece, sus raíces ayudan a estabilizar el suelo reduciendo la erosión en regiones vulnerables. Si se observa en conjunto uno solo, árbol ofrece 3 funciones críticas: energía, nutrición y acceso a agua más segura. En contextos rurales donde las infraestructuras son limitadas, esta convergencia no es menor. Reduce dependencia, disminuye costos, aumenta resiliencia. Sin embargo, a pesar de la acumulación de evidencia científica, estas aplicaciones rara vez se integran en políticas públicas a gran escala. La investigación existe, los datos están disponibles, pero su implementación sigue siendo fragmentada. En muchos casos, la moringa se introduce como suplemento alimenticio, no como sistema integral. Y ahí aparece la pregunta que atraviesa toda esta historia. Si una planta puede contribuir simultáneamente a 3 de los desafíos más persistentes: energía, alimentación y agua, ¿por qué su uso sigue siendo marginal en comparación con soluciones mucho más costosas y dependientes de infraestructura? No es una cuestión de descubrimiento, es una cuestión de adopción. Hoy la moringa vuelve a aparecer en la conversación global, pero lo hace de una forma parcial. En mercados internacionales se vende como superfood. Polvos verdes, cápsulas, extractos. Se destacan sus vitaminas, sus antioxidantes, su capacidad para complementar dietas modernas. Pero en esa narrativa, gran parte de su historia queda fuera. Rara vez se menciona que el mismo árbol que se convierte en suplemento también puede producir aceite utilizable como combustible o semillas capaces de purificar agua. La planta se fragmenta en productos. Su función integral se reduce a un nicho comercial. Mientras tanto, el mundo enfrenta 3 crisis que avanzan en paralelo. La energía sigue dependiendo en gran medida de recursos fósiles finitos. La producción de alimentos continúa atada a sistemas intensivos en insumos industriales. Y el acceso a agua potable segura sigue siendo limitado para millones de personas. Cada problema se aborda por separado con soluciones que requieren inversión en infraestructura y cadenas de suministro complejas. Sin embargo, la posibilidad de enfoques más simples, descentralizados y basados en recursos biológicos locales rara vez ocupa el centro de la estrategia global. La moringa no es una solución única para todos los contextos. No reemplaza completamente a sistemas energéticos nacionales, ni a redes de distribución de alimentos a gran escala. Pero sí representa algo distinto, una herramienta que funciona en múltiples niveles al mismo tiempo. Puede integrarse en huertos familiares, puede apoyar comunidades rurales, puede reducir dependencia en escenarios donde los recursos externos son limitados, y puede hacerlo sin requerir tecnologías avanzadas ni inversiones inaccesibles. Su valor no está en competir con sistemas industriales, sino en ofrecer alternativas donde esos sistemas no llegan o no son sostenibles. Al final, esta no es solo la historia de un árbol. Es la historia de cómo ciertas soluciones desaparecen, no porque fallen, sino porque dejan de encajar en el modelo dominante. La moringa nunca dejó de crecer. Nunca dejó de producir hojas, aceite o semillas. Nunca dejó de ofrecer las mismas funciones que ofrecía hace miles de años. Lo que cambió fue el sistema que decide qué conocimiento se utiliza y cuál se olvida. Y en un mundo que busca respuestas a problemas cada vez más complejos, quizá algunas de esas respuestas ya existían creciendo en silencio esperando ser recordadas.